Listo, bueno, estoy grabando ya. Buenos días a todos. Pues agradezco una vez más el llamado. Hoy veo que, digamos, a este llamado ustedes entraron porque la invitación les llegó por Classroom, ¿sí? Igual Classroom les manda un correo diciéndole, pues, el mensaje que yo envié, pero veo que ya es una forma un poco más ordenada de trabajar, ¿sí? Eh, Les reitero que los que no se han todavía matriculado, ahí en el chat escribí el código de la clase para que al loguearse con su cuenta de Gmail se puedan unir a la clase ingresando ese código, ¿sí? Ya que todo lo vamos a trabajar por ahí. Bueno, el día de hoy pues les quiero, digamos, teniendo en cuenta que tenemos un proyecto de curso, vamos a ver algo hoy que les va a aportar para el desarrollo del proyecto, ¿sí? Y es que en electrónica, pues siempre vamos a tener que, digamos, interactuar con dispositivos que requieren alta potencia, ¿sí? Recuerden que la ingeniería electrónica es una rama, digámoslo así, de la ingeniería eléctrica, o nace de la ingeniería eléctrica, pero con la diferencia que en electrónica los voltajes que se manejan son, pues, significativamente menores que en la ingeniería eléctrica, ¿sí? En la ingeniería eléctrica, pues, los voltajes son muy altos, por ejemplo, en una subestación los voltajes son del orden de los kilovoltios, ¿sí? A nivel industrial, pues, son voltajes altos, y en electrónica, pues, los voltajes son relativamente bajos, ¿no? Entonces, a nivel de 5 voltios hablamos de electrónica digital y mayores a 5 voltios, o sea, 12, 24, 48 voltios, ¿sí? En DC, porque esa es como también otra cuestión que la electrónica trabaja más, que es el trabajo con señales DC, ¿sí? Aunque pueden ser también señales DC que sean, digamos, que incluyan una frecuencia, pero digamos los voltajes pues no llegan a esos valores que se manejan en electricidad. Entonces, como hay una cuestión de que en electrónica se debe trabajar a veces con dispositivos de potencia, entonces el día de hoy les quiero mostrar algunos dispositivos que permiten esa interfaz entre una electrónica completamente digital, ¿sí? Y una electrónica que requiere potencia. Entonces voy a compartir aquí la pantalla, o más bien la pizarra. Y lo que les quiero, digamos, en primera instancia mostrar es que, pues, la electrónica, pues, tiene lo que es digamos, tiene un campo en la parte de electrónica digital, ¿cierto? Donde aquí la cosa es sencilla. O tenemos 0 o tenemos 1. O tenemos 0 voltios o tenemos 5 voltios. Pare de contar. Esa es la electrónica digital, ¿sí? Donde las señales son binarias, 0 o 1, 0 voltios o 5 voltios, ¿sí? Tenemos también una electrónica que es la electrónica analógica, donde aquí ya se maneja un rango continuo, ¿sí? Entonces yo puedo tener señales que varían desde los 0 voltios, ¿sí? Hasta, por ejemplo, los 5 voltios de manera continua, ¿sí? ¿Qué quiere decir continua? Que la señal puede estar en un valor de 2.2 voltios o 3.8 voltios. Entonces, es una electrónica que maneja voltajes en DC, pero de manera continua, ¿sí? Ahora, este rango también puede ser, aquí se trabaja con el rango Q1 de DC, ¿sí? Puede ser entre 0 y 10 voltios, o señales negativas entre -5 a 5 voltios, ¿sí? Entonces, pero esa es la electrónica analógica, ¿sí? Pero como ven, son voltajes también, pues, no muy altos, ¿sí? Entonces,
Y tenemos otra última parte, ¿sí? Que es la electrónica de potencia. ¿Sí? ¿Qué es la electrónica de potencia? Una electrónica, o más bien es una interfaz para manejar dispositivos que requieren de, eh, de voltajes altos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, muchachos, un Arduino. Un Arduino es un microcontrolador, ¿cierto? Un Arduino es un microcontrolador que si yo le digo a él a través de un pin, bote aquí 5 voltios, ¿sí? A la salida. Entonces 5 voltios pasan por esta resistencia, pero la corriente que pasa por ahí es una corriente muy, muy pequeña. Estamos hablando de más o menos unos 60 miliamperios, es lo que máximo puede Arduino, es la máxima corriente que Arduino puede eh, sacar a través de algún pin, ¿sí? Pero entonces, imagínense 60 miliamperios y yo quiero activar un motor, ¿sí? Yo quisiera activar un motor que se alimenta con 12 voltios. Aquí está la tierra. Bueno, entonces por uno de sus terminales lo conecto a tierra y el otro pues a 12 voltios porque el motor es de 12 voltios. Entonces estos 60 miliamperios pues no van a ser suficientes más si el motor requiere por ejemplo un amperio, ¿sí? Entonces lo que uno debe hacer es usar una interfaz, ¿sí? Una interfaz entre Arduino y el actuador, por ejemplo, para lograr, primero, controlarlo, o sea, es decir, yo decidir si apago o prendo el motor, que eso divinamente lo hago con Arduino, pero a su vez que me garantice que el motor reciba la corriente que él requiera, ¿sí? Entonces, el tema de hoy pues está enfocado un poquito en conocer algunos dispositivos de la electrónica que permiten hacer esa interfaz, ¿de acuerdo? Quisiera preguntar si con esa introducción un poquito es claro de pronto el objetivo de la clase. Muchachos. Se entiende, profe, lo que se va a hacer, se entiende. Bueno, entonces voy a borrar aquí esta parte. Pizarra, borrar. Entonces, vamos a colocar aquí dispositivos electrónicos para, eh, para el control de artefactos de potencia, artefactos de alta potencia. Bueno, tenemos que uno de ellos es, usted lo han oído hablar seguramente, el transistor. El transistor, pues, digamos, hay varias referencias. Están los BJTs. Y están los MOSFET. ¿Sí? Dentro de lo que son los BJTs, tenemos los que son PNP y NPN.
Y dentro de lo que son los MOSFET tenemos los que son PMOS y NMOS. Esto a modo un poco de teoría, ¿sí? Bien, tenemos también otros dispositivos como los relé, ¿sí? Que el relé no es más que una bobina que al ser activada me va a activar unos switches, ¿sí? Eso, el relé simplemente son unos switches electromagnéticos, ¿sí? Tenemos también otros dispositivos como el SCR, ¿sí? Que ya es una especie, digamos, bueno, estos son ya dispositivos más que todo electrónicos, porque el relé pues es un dispositivo electromecánico, el SCR también es un dispositivo de potencia, pero ya electrónico, y tenemos otro elemento que se llama el triac, ¿sí? Yo hoy les voy a hablar más que todo de lo que es el transistor y el relé. El SCR y el triac ustedes lo van, pues, en un futuro, más adelante en el transcurso de su carrera, lo van a estudiar un poco mejor, pero para lo que respecta a esta asignatura, al semestre en el que están, es suficiente con que estudiemos por ahora, ¿sí? El transistor y el relé. Ahora, tampoco es que voy a profundizar en toda la teoría que hay detrás del transistor, ¿sí? Porque para eso también, pues ustedes van a tener un curso en electrónica análoga donde lo van a hacer. Pero hoy yo les quiero mostrar simplemente una funcionalidad sencilla y básica de estos dos elementos para la activación o desactivación, por ejemplo, de motores, ¿sí? Y con miras a que esto les pueda aportar No. en el proyecto de curso que estamos manejando, ¿sí? Bueno, ¿alguien de pronto ha escuchado el transistor? Yo ya conoce algo que de pronto pues quiera participar antes de que yo siga. Profe, ¿qué es o sea, más o menos usted nos puede decir así someramente qué es el triad? ¿Qué es que me interesa? Pues el triad, eh, eh, entiendo yo, y te soy sincero, no es mi especialidad, porque yo como mecatrónico no, pues, digamos que es una electrónica que no está, digamos, a mi alcance, pero te puedo decir que el triac es un componente que es como un relé, ¿sí? Pero tiene mayor velocidad de conmutación y permite manejar dispositivos de mayor potencia, ¿sí? Es controlado electrónicamente porque él internamente pues está hecho a base de transistores también. O sea, recuerden que el transistor, cuando se inventó el transistor, pues fue la revolución y por eso, digamos, gracias al transistor, pues nace la electrónica. Entonces, muchos componentes, por ejemplo, una compuerta lógica o un microcontrolador, pues microscópicamente están hechos a base de puros transistores. Entonces el triac también es un elemento, digamos, basado en el funcionamiento del transistor, pero con una ventaja de que puede manejar, por ejemplo, un triac puede tranquilamente, por ejemplo, los variadores de velocidad, ¿sí? Que son dispositivos que controlan la velocidad de motores AC, ¿sí? Pues están hechos a base de triacs, ¿sí? Entonces el triac pues es sencillamente así, muy someramente, un dispositivo electrónico capaz de manipular actuadores o dispositivos de alta potencia a través de señales de control electrónicas, ¿sí? Entonces, pues tú si quieres, pues después de esta clase, si te quedó sonando el nombre y todo, pues lo podrías como averiguar de forma autónoma e irte enterando poco a poco, ¿sí? Sí, profe, le entiendo. Bueno, bueno, transistor. ¿Quién ha oído hablar del transistor? ¿No Yo tienen lo he idea? escuchado, sí, yo lo he escuchado, pero no me acuerdo muy bien para qué es su funcionabilidad. Bueno, listo. Hoy vamos a estudiar simplemente una funcionalidad del transistor y es la siguiente. Bueno, entonces tenemos aquí, vamos a borrar aquí esta pantalla. El transistor, pues,
El transistor es un semiconductor que actúa como un switch y como amplificador de corriente. El símbolo del transistor es este que les voy a mostrar. Bueno, esa flechita me quedó ahí como maluca. ¿Sí? Entonces, tenemos ese símbolo. A ver. Listo. Este símbolo es de un transistor NPN y este es el símbolo de un transistor, ya les digo, esta vez la flecha va así. Y este es de un PNP. ¿Cuáles son las partes del transistor? Pues aquí, esta que está aquí, este terminal es la base. ¿Sí? Este terminal es el colector. Y este terminal que tiene la flechita es el emisor. ¿Sí? Lo mismo acá. Aquí tenemos la base, colector y emisor. ¿Sí? O sea que él tiene tres terminales. Físicamente, los transistores, pues, físicamente son más o menos así. ¿Sí? Entonces, aquí, cuando ya tenemos la referencia de algún transistor, por ejemplo, el 2N2222, ¿sí? Pues uno lo que hace es que a través del datasheet mira qué patas son el emisor, la base y el colector, ¿sí? Bueno, ¿por qué entonces se dice que, qué quiere decir eso que semiconductor? ¿Alguien puede, digamos, digamos, ¿qué le suena cuando dice semiconductor? Hay un producto que no conduce la potencia como debería ser. Bueno, esa es una opinión, listo. ¿Alguien más? Profe, que depende otra cosa como para que sea conductor o algo así. Sí, sí, correcto. Una última opinión, a ver. Que no, que no pasa totalmente la, la, ¿cómo se llama eso? Lo de los electrones. La corriente, sí. Ok. Sí, muchachos, más o menos esa es la idea. Resulta que ustedes saben que hay elementos que conducen electricidad, como por ejemplo el cable, ¿sí? El cable está hecho de cobre y entonces es un elemento que conduce la electricidad, ¿sí? Y hay elementos que son aislantes, o sea, que definitivamente no conducen la electricidad, como por ejemplo, pues un elemento plástico, ¿sí? Pues si yo coloco un elemento que es plástico, que no tiene la capacidad de conducir, pues sencillamente no conduce la electricidad, ¿sí? Y las cosas en electrónica funcionan gracias a la corriente, ¿sí? Entonces, al decir que es un semiconductor, es porque este dispositivo tiene la capacidad de comportarse según una condición como conductor y, dependiendo de otra condición, como aislante. Entonces, tiene semiconductor, quiere decir eso, quiere decir eso, o sea, que se puede comportar como conductor y como aislante. Ahora, ¿de qué depende? Pues depende de unas condiciones, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos claro de qué es básicamente la palabra semiconductor? Sí. Bien, entonces vamos a seguir con la segunda parte. Bueno,
Es un semiconductor que actúa como switch. Entonces, claro, ¿un switch qué hace, muchachos? Si se cierra, conduce, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea, si yo tengo un switch, ¿cierto? Entonces, ahí está abierto, entonces no conduce. Pero apenas se cierre, sí conduce. Entonces, por eso es el transistor una especie de switch, ¿sí? Pero un switch que es electrónico, mientras que un switch normalito es un elemento electromecánico, ¿sí? Ahora, y que amplifica corriente. Claro, cuando el transistor actúa como switch, dejando pasar la corriente, él puede lograr que la corriente que le llega a la base sea amplificada entre el camino que va a recorrer desde el colector al emisor. Entonces, yo puedo lograr que esa corriente pequeña que sale de Arduino sea amplificada a la corriente que necesite, por ejemplo, un motor. Entonces, esa es como la ventaja que tiene el transistor, que dio origen al resto de la electrónica y es la base de la electrónica moderna, ¿sí? El invento, cuando se inventaron el transistor, ese fue el despegue de la evolución de la electrónica, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, sucede que el transistor, pues aquí voy a colocar otra vez el símbolo. Vamos a tomar, por ejemplo, el NPN, ¿sí? Profe, una preguntita. Sí. El transistor, ya que recuerdo, es las motobombas tienen uno, ¿no? O sea, lo que yo... Sí. Las motobombas a veces Sí. le montan, a las motobombas a veces lo que le montan es un relé, ¿sí? No tanto es un transistor. Ah, Pero yo si pensé no que quiere, era... le pueden montar transistor también. Ya. Eso Bueno, es muy parecido como a un condensador, algo así. ¿aunque? Muy parecido, a un condensador, parecido. No, el transistor no es parecido a un condensador. Lo que pasa es que tú dices porque hay un condensador que se les pone a los motores AC monofásicos y es el condensador de arranque. Pero no tiene nada que ver. Es que en los motores monofásicos, como los que tienen las bombas, pues bombas pequeñas, esos motores monofásicos necesitan de un condensador que le ayude a arrancar al motor, pero no es como tal un switch. Porque igual, yo puedo al motor tenerle un switch y pulsar el botón, pero si no le tengo ese condensador, el motor no arranca. Entonces, ese condensador es como... Pero es que eso es particularmente en el caso de esos motores, ¿no? Porque para otro tipo de motores no es necesario. Pero entonces, digamos que lo que te quiero decir es que el transistor no es como un condensador, ¿sí? Es netamente un switch que me permite amplificar la corriente, ¿sí? Bueno, entonces, muchachos, ¿cómo es la función? ¿Sí? Aquí por la base, si a la base le llega a 0 voltios, ¿sí? Entonces, por aquí la corriente va a ser 0, ¿sí? Si a la base le llega... Entonces, ¿qué pasa, muchachos? El colector se conecta a una fuente externa, por ejemplo, 12 voltios, ¿sí? Y el emisor a tierra. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aquí tiro un cable, ¿sí? Y ya lo alimento al motor. Entonces, listo, el motor va a recibir los 12 voltios, pero si por la base llega a 0 voltios, entonces de aquí a aquí, o sea, la corriente es 0, entonces por lo tanto el motor no va a prender, ¿sí? O digamos que esto sea un bombillo, pues, ¿sí? Entonces, pero si por el contrario ya no son 0 voltios, sino que le aplico 5 voltios a la base, entonces, ¿qué pasa? La corriente entonces ya va a ser mayor a 0, ¿sí? ¿Y qué pasa? Se va a comportar o sea, la corriente aquí ya no va a ser 0, sino que ya el transistor conmuta y se cierra, permitiendo que la corriente que pase por aquí sea la suficiente, ¿sí? Sea la suficiente para prender esta bombilla o para prender el motor.
Entonces, esa es la condición. Si en la base le llega a 0 voltios, entonces no pasa nada, el switch está abierto, ¿sí? Y si le llega a 5 voltios a la base, entonces el transistor permite conducir la corriente hacia el dispositivo que queremos que la reciba, ¿sí? Así de sencillo funciona el transistor. Ahora, este es para el caso del NPN. El NPN funciona, digamos, en forma contraria, ¿sí? Cuando son 0 voltios, va a conducir, y cuando son 5 voltios, no va a conducir, ¿sí? Voy a ilustrarles un poco mejor esta parte con un ejemplito que tengo aquí en Proteus. Voy a dejar de compartir esta pizarra. Ahí están viendo Proteus, sí. Muchachos, No, profe. ¿no están viendo Proteus? No. Ya va. Sí, sí, él ve. Sí, sí aparece. Sí, Ah, sí, bueno. Listo, ahí lo están viendo, ¿verdad? sí. Listo, ok, Claro, perfecto. güey. Ah, no, sí, 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 él ve, sí, él ve. Listo. Entonces, miremos aquí lo siguiente. Vea que aquí tengo una fuente de 5 voltios, ¿sí? Obviamente, pues aquí le monto una resistencia, o sea, que la conexión no sea directa, 5 voltios a la base, sino que pues con una resistencia, ¿sí? Entonces, esta es la base, y mire lo que tengo aquí. Acá tengo otra fuente de 12 voltios, ¿sí? Que viene y se conecta al colector, y el emisor, como ven, está conectado a tierra. Ahora, ¿qué es esto que están viendo aquí? Esto que están viendo aquí es un relé, ¿sí? Que es, entre otras, el otro elemento que es el que vamos a ver. ¿El relé qué es? Si ustedes miran, ¿este qué símbolo es? ¿Qué símbolo es este, muchachos? ¿Una resistencia? No, ¿Cuál, una profe? bobina. ¿Cuál? Este. ¿Una bobina? Sí, este es el símbolo de una bobina, ¿sí? Entonces, ¿qué es el relé? El relé es una bobina, ¿sí? Una bobina acompañada de este switch, pero que este switch se activa gracias al campo magnético. Entonces, cuando esta bobina recibe los 12 voltios, este switch se abre, y cuando la bobina recibe 0 voltios, pues vuelve a su estado normal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Miren, aquí tenemos entonces este relé, que vemos aquí, un terminal de la bobina está conectado a 12 voltios, y este otro terminal está conectado aquí al colector del transistor, ¿sí? Ahora, hay un pequeño diodo aquí, ¿sí? En paralelo con la bobina. ¿Para qué? Para garantizar de que la corriente que llegue a la bobina sea en un solo sentido y no de pronto en un sentido contrario. Recuerden que el diodo, ¿sí? Bueno, el diodo es un elemento que también es semiconductor. Bueno, nos queda menos de un minuto, ¿no? Si algo nos volvemos a conectar. El diodo es un elemento que permite conducir la corriente en un solo sentido, es decir, de aquí hacia acá, pero no de aquí para allá. Entonces, es un diodo que se coloca más que todo por protección. Y aquí lo que van a ver es que cuando yo simulo, ¿sí? Entonces, miren cuando le llego, miren cuando le pongo aquí 5 voltios, miren el relé, se está moviendo, ¿sí? Entonces es porque ahí hay 0 voltios en la base, entonces él no está conduciendo, ¿sí? Él no está haciéndole llegar los 12 voltios al relé, pero apenas le meto 5 voltios a la base, ¿sí? El transistor se comporta como un switch, dejando que estos 12 voltios sí lleguen a alimentar al relé, ¿sí? Entonces,